es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, del camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Muchachos, buenas noticias. Otra vez estamos live a través de YouTube. Eso. Para que lo sepan. Estamos trabajando con la cuenta de YouTube y gracias a Dios estamos, ¿verdad? Para la gente que nos ha contactado, mira, ya no los encuentro en YouTube porque nos consume mucho también a través de YouTube. Estamos de regreso a la plataforma YouTube. No tuvimos que esperar el castigo hasta el 29 de mayo. Nos levantaron el castigo. Muy bien. Nos levantaron, qué bueno. Hasta que Magdiel Narváez llegue y diga 4 cosas de estas y de momento, ¡fuácata! No sé qué va a pasar y si no soy yo, Juan Carlos, alguien va a decir algo. Ay, qué bien. Buenos días, Magdiel. Buenos días, muchachos, buenos días. Hola y bienvenidos a todos los hermanos que ya se están conectando con nosotros y los que ya estaban conectados desde temprano. Un saludo cordial de parte nuestra en esta sección de las señales de los tiempos. Uno de los debates más grandes que existe en este tiempo es la definición del mundo en términos del bien y el mal. Porque si ustedes se fijan, nosotros estamos en un momento, y va a tono con el tema anterior, donde a través de la mentira o la distorsión de la realidad y de la verdad, son herramientas poderosísimas, se ha tratado de confundir qué es el bien y qué es el mal. Cosas que ya hace unos años atrás estaban requete definidas. Y tú tirabas la línea y tú decías, esto está bien y esto está mal. Punto. Ya hoy hay una zona gris donde parte del bien está sumido en el círculo del mal y parte del mal está sumido en el círculo del bien. Al punto que cuando uno revisa los textos bíblicos, esto es algo que el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, que le van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso cuando ocurre es un fenómeno social que no es porque el gobierno lo imponga. El gobierno puede imponer lo que quiera, pero funciona o no funciona dependiendo de la recepción que tenga en la sociedad. ¿Bien? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es los gobiernos? ¿Es aquello? No. Es simplemente que hay una agenda del mal que la han estado tratando de pintar y dibujar, algunos con una pintura de inexistencia. Es que eso no existe, esos son cuentos de la iglesia. Otros diciendo, no, pero es que esos son elementos anticuados, ya nosotros no pensamos así. Otros diciendo, es que eso es de la gente ignorante, porque el mundo ha adelantado. Y comparan con este país y comparan con este otro país. Y la realidad es que nosotros tenemos que buscar la manera de mirar esto en blanco y en negro, ¿verdad? Como decimos en la calle, sin estar en términos de racismo y esas cosas, porque ahora hay que estar explicando hasta los comentarios que uno hace. Entonces, cuando nos encontramos en esta situación, la estrategia siempre debe ser, ve al origen de las cosas, a ver cómo era desde el origen. Y hoy vamos a hacer una pequeña excursión por la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para mirarlo como si fuera un video. Antes del videito, es bueno también mencionar que el ser humano nace con una capacidad moral que se define dentro de la cultura en la que está. Y aún su definición de la cultura, la persona puede ir en contra
de la estructura cultural si dentro de él hay una voz que le está diciendo, eso no está bien? Y esa es una de las características que se utilizan para demostrar que existe algo superior a nosotros. Nosotros sabemos que es Dios, pero para los que no creen en eso, que existe algo superior porque hay una mentalidad moral en Puerto Rico que puede ser e ir de la mano con una mentalidad en Australia, igual, y en Asia, y en cultura, y podemos mirar hacia atrás, 50 años en otras civilizaciones, y tenemos la misma mentalidad moral. ¿Cómo esta mentalidad moral está across the world si la gente no se ha comunicado? Aún, el mejor ejemplo, Hitler quiso establecer que el mundo debería ser gobernado por una raza superior, la raza aria. Y él iba camino a eso, él destruyó medio mundo que se le ponía por el medio. Si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, aun cuando el mundo estuviera hablando alemán, en el mundo entero habría cientos de millones de seres humanos en contra de esa postura. Y usted diría, ¿pero por qué si él fue el que ganó y conquistó? Porque la moral que lleva mucha gente por dentro, como quiera, iba a ser resistente a esa estructura demoledora, asesina, maquiavélica. ¿Quién le dijo eso a todo el mundo a la misma vez? No, no se dijo. Lo que pasa es que hay un dispositivo espiritual dentro de cada ser humano que lo guía a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Estamos diseñados así. El que nos diseñó puso esa pieza en el motor. Entonces, cuando nosotros empezamos desde el Génesis, entramos en terreno de una guerra desde el Génesis. Porque Dios crea el mundo, establece la tierra, crea el ser humano. Y ya de ahí Dios empieza a sitiar las reglas de juego para las dos creaciones grandes, una superior a otra, la tierra y todo lo que ella tiene, que es una de las creaciones máximas de Dios, y el ser humano, que es su máxima creación, que va a gobernar esa tierra. Por lo tanto, esa es la tierra de Dios, ese es el gobierno de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que ocurre la lucha espiritual entre Dios y los representantes del mal, que son ahora llamados Satanás y todas sus legiones, y ocurre este encuentro devastador donde Dios tiene que decidir que en el gobierno donde Él está, que es en los cielos, ellos no pueden coexistir. Y entonces hay un éxodo del cielo a la tierra, de ángeles caídos, del enemigo de las almas, que son estos demonios con los que Cristo eventualmente tiene que encontrarse en la tierra y expulsarlos de la gente. Y este mundo espiritual que ha sido expulsado del reino de los cielos, llega a la tierra y establecen su reino en la tierra. Entonces tenemos el reino de los cielos en los cielos y el reino del mal en la tierra. Pero aún el reino del mal en la tierra quiere establecer su poderío y su hegemonía sobre aquello que Dios creó, sobre la tierra y sobre el ser humano. Y en ese debate, el mundo ha corrido toda su historia. El mundo ha corrido toda su historia. Entonces tenemos el bien, el mal, el cielo, la tierra, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y ha sido una guerra campal donde todos nosotros sabemos que solamente hay un poder soberano, que es el de Dios. Pero el reino del mal, en su reino, gana adeptos, gana estructuras, gana pueblos, gana líderes, gana gobierno y va montando su reino con su poder interno. Y todo el que entra ahí cae sumido en esa estructura, y todo cristiano que se descuida y le abre la puerta recibe un golpe de ese reino, un golpe devastador, porque van chocando la luz y las tinieblas. Lo que separa la luz de las tinieblas es una línea imaginaria, porque donde está la luz, la tiniebla tiene que disiparse. Entonces, ¿qué ha sucedido?
Dios desde el principio de los tiempos se ha estado manifestando de muchas maneras para demostrar que el reino del bien sigue teniendo el poder exclusivo y único sobre la tierra. Y habrá alguien que nos escuche que esté diciendo, ¿cuál es la línea del día de hoy? La línea del día de hoy es que tenemos cristianos que piensan que Dios ha fallado, que Dios está silente, que Dios no ha cumplido, que Dios no ha llegado. Hay gente frustrada pensando en la iglesia, wow, ¿será cierto todo lo que Dios ha dicho? Y yo quiero en la mañana de hoy probarte con el texto bíblico y con lo que está pasando, que Dios está vigente. Yes. Que Dios está presente, que si hay alguien que está presente en esta historia de la humanidad, en este momento, es ese Dios dueño de todo lo que ha creado con su palabra, en el cual no existe forma alguna que ese reino del mal, que ya fue expulsado de los cielos, pueda tener un takeover completo de lo que Dios es y de lo que Dios representa. Entonces, cuando tú ves el texto bíblico, te das cuenta de que han ocurrido situaciones y la gente esperaba a Dios. Y de momento como que Dios no se manifestó, pues que no era su hora, no era su tiempo. Además, hay veces donde Dios deja unos espacios para su misericordia, para ver si la gente se arrepiente por sí mismo, en vez de él meter la mano y alterar las situaciones o provocar algo que él puede provocar para que la gente crea en él. Para que creas por tu propia naturaleza, para que creas por tu propia conciencia, sin la necesidad de decir, ay, hubo un terremoto y ahora creo. Dios no quiere eso. A veces lo hace cuando ya por su misericordia se acabó el tiempo y dice, pues déjame empujar esto a ver si creen, para poder traer al ser humano a los pies de él. Cuando uno empieza a leer la Biblia y empieza a ver las manifestaciones de Dios de miles de formas y maneras, te das cuenta que muchos de los textos bíblicos y de las historias bíblicas son ejemplos de la simbología de esta guerra. Tú tienes de un lado, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, la representación de algo que Dios no está de acuerdo. No está de acuerdo. La injusticia, la impiedad, la inmoralidad, a su enésima potencia. Y la gente dice, sí, ese cuento bíblico que lo que hace es que enseña a odiar a las personas que auspician el género. Ese cuento bíblico no habla de eso. Eso es una interpretación que se hace para atacar a los cristianos. Pero nosotros no estamos hablando de eso. Porque si Sodoma y Gomorra hubiera estado lleno de gente heterosexual que estaban dándole la espalda a Dios, hubiera pasado lo mismo. Si Sodoma y Gomorra hubiera estado lleno de gente adicta y alcohólica, que no tenían una disposición y una actitud de arrepentirse, hubiera pasado lo mismo. Aquí no te puedes fijar en términos de las conductas, tienes que mirar las actitudes. La actitud de rebeldía, la actitud de desafiar a Dios, la actitud de darle frente a Dios, decirle que tú eres más que Él. Ese es el problema. Que el mismo problema no tuvo Nínive, lo único que tiene la capacidad de arrepentirse. Los ángeles fueron allí, le cayeron arriba a los ángeles. O sea, aquí no había respeto ni para lo que representa a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Cuando el bien y el mal chocan y el mal llega a un nivel de desafiar a Dios y de tratar de enviar un mensaje de que es superior a él, hay destrucción. Hay destrucción, porque eso es algo que Dios no va a permitir. Su nombre está escrito en la eternidad. Su poder se manifiesta de principio a fin. Su esencia se manifiesta en todo. Dios no va a permitir que el mal bajo ninguna circunstancia reine donde su nombre sea pisoteado. Eso no va a pasar. Y aunque usted piense que está pasando, déjeme decirle que no es cierto. Esa es una imagen que le quieren vender y que le quieren hacer ver. El reino de los cielos sigue presente y triunfando donde quiera que está. Nunca ha perdido una guerra ni una batalla. Toma otro ejemplo. Mira el mundo de Noé. Es un mundo desafiante, un mundo rebelde, un mundo contrario a Dios. De hecho, que estos son dos de los ejemplos que Cristo utiliza para plantear el regreso del Hijo del Hombre. Los días de Noé, los días de Lot. Entonces tienes esta lucha otra vez
entre el bien, representado en un hombre con su familia, y el mal, representado con toda una sociedad. Que le da la espalda a Dios, que desafía a Dios, que dice que no temían a Dios, no temían a Dios. Y entonces este hombre dijo, bueno, yo voy a obedecer. Y volvemos, la obediencia y la desobediencia, el bien y el mal, la sumisión, la rebeldía, la humildad y la soberbia. Todo está definido en las actitudes del ser humano. Y viene Dios, ¡pángana! Y destruye el mundo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay manera de hacer entender a esta gente que aquí hay un solo reino. En un reino usted no puede tener gente rebelde. En un reino no es posible tener grupos que tengan el derecho y sientan que tienen el poder de mandar al rey. O se someten, aman y adoran, o se tienen que ir. Esa es la realidad bíblica. Toma el ejemplo del faraón. El faraón no es otra cosa que una representación de alguien que está en contra de Dios. No es ni que diablo, alguien que está en contra de Dios, alguien que dice que él es Dios, que le cuestiona a Moisés, de verdad, que Dios te mandó a ti. No, el que me dijo que yo soy el que soy. No, aquí el Dios soy yo. ¿Y qué poder tú tienes? Dios me dice, a ti te botamos de aquí. La humillación del bien. ¿Bien? El elemento de el menosprecio del bien. ¿Quién eres tú? ¿A nombre de qué Dios tú vienes? El mal tiene esa actitud y esa característica, pero el bien va a triunfar, porque el faraón tenía todos los magos que pudo haber tenido en su vida con las varas fantásticas que se convirtieron en serpientes, y Moisés tenía la vara de Aarón, que era una que estaba vieja, pero era la que era, y se comió todas las serpientes del faraón. Al final, la historia de las plagas no es otra cosa que una guerra teológica entre las fuerzas representadas por el hombre que quiere desafiar a Dios versus un Dios que le dice, no lo intentes, deja al pueblo ir y quédate tranquilo. Pero al decirle que existe un Dios superior a él, eso le endureció el corazón. Y dice, no, vamos a ver quién es Dios de verdad. Ok, no hay problema. Y la plaga es la lucha teológica, mística, casi espiritual, de un Dios que ama a un pueblo, que es su reino, que está subyugado en el reino del mal, y el mal no lo quiere soltar, y dice, es que esta es mi gente. Esa imagen prácticamente tú la vuelves a ver en el Apocalipsis, con las manifestaciones del enemigo de las almas, y un Dios que dice, yo tengo que decirte que yo soy el Dios. Y entonces por eso hay estrellas, constelaciones que caen, el mar que se sale, la luna y el sol que se hieren. Eso el diablo no lo hace, eso es manifestaciones del Dios de la creación, para hacerle ver al representante del mal que Dios sigue empoderado de la tierra. Final del día, Dios saca al pueblo, porque es el vencedor nuevamente. Y por ahí siguen lloviendo las historias bíblicas de toda esta guerra, donde Dios siempre, una y otra vez. Cuando yo planteé esto hace un tiempo atrás en una clase de escatología, alguien me dijo, ¿y cómo explicamos el cautiverio? El tiempo que Dios da para que la gente que lo conoce se arrepienta dentro de la crisis, antes de que Él intervenga. Este es un Dios que se mete en la historia. La historia no se mete en Él. Él se mete en la historia. Él se sale de la historia. Pero entonces llegamos de forma espectacular a Cristo. A Cristo. O sea, es Cristo, Dios hecho carne, donde único la palabra encarnación tiene sentido es en Cristo. Se manifiesta en carne en la tierra. Y aquí ocurre un fenómeno espectacular. Algo que la iglesia no puede pasar por alto. Es algo que hasta se nos olvida predicar. Es algo que necesitamos retomarlo para saber qué es lo que está haciendo Dios. El reino de los cielos y el reino del mal, de las tinieblas, que se posesionó en la tierra y quiere ganar adeptos en la tierra, porque la tierra y el ser humano le pertenecen a Dios, y Él quiere ganar eso para atentar contra Dios. De momento, el máximo representante del reino de los cielos, Dios hecho carne, pone los pies en la tierra. Ya no es el Dios de los cielos desde el cielo, ahora es el mismo Dios poniendo los pies en la tierra para enfrentar el reino del mal.
para vencerlo en su terreno. Me parece una historia espectacular que Cristo se haya enfrentado a Satanás en el desierto. Que Satanás insista en tentar a Cristo para ver si lo dobla, a ver si puede vencer a Dios, porque venciendo a Dios vence el reino de los cielos y todos los reinos serían de él. Y Jesús lo tira para atrás con la palabra. Mira, está escrito, olvídate de eso. Que ese Dios no vino con un cuerpo de gloria, vino en un cuerpo humano, en desventaja, que sentía los atractivos y las debilidades del pecado, porque Juan dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Pero lo experimentó, o sea que no tenía el cuerpo que le daba una ventaja a su cuerpo glorioso como Dios. Ni utilizó el poder divino para vencerlo. Lo venció en su terreno. Lo venció en el terreno donde Satanás piensa que tiene poder sobre los seres humanos. Sí, con los principios de su reino. Con los principios de su reino. Yo vengo a tu terreno con tus reglas. Aquí estoy. ¿Qué pasó? No, adórame. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y ese es el golpe asestador que coge el enemigo de las almas. Que esta es la única oportunidad que él tenía para destronar a Dios. Cuando Dios se hizo hombre y se despoja de todo poder para como un mero mortal, como dice el apóstol Pablo, asumir cruz, muerte y muerte de cruz, que es la muerte más vil y desventurada que puede existir. Y aún en esa situación, el enemigo no lo pudo vencer. Y creo que intenta retenerlo en la muerte. Y Cristo dice, tú no me vas a poder retener porque la vida, yo soy la vida, yo la pongo y la tomo cuando yo quiera. Y al tercer día se levanta de los muertos y lo vence ahora, levantándose de los muertos, lo vence en su mundo espiritual, en los infiernos. Y por eso en el Apocalipsis dice que Cristo trae consigo las llaves del Hades y de la muerte. Cuando tú tienes las llaves de algo, que es un símbolo, es porque tú eres el que abres y cierras. Ya no es el que estaba allí. Él tenía un local. Satanás tenía un local. Y tenía las llaves. Y Cristo fue al local y le dijo, dame las llaves. No, pero el local, administralo. Pero yo lo cierro y lo abro. Por eso el apóstol Pablo viene con esta mentalidad teológica desde una expectativa espiritual, que Jesucristo tiene toda la gloria en el cielo, porque está presente cuando derriban a Satanás desde el cielo, en la tierra, porque lo vence en el desierto y en la cruz, y debajo de la tierra, porque lo vence en el mundo de los muertos. Entonces, se estableció el reino de los cielos en la tierra. Ya no es desde el cielo, ahora es en la tierra. Quiere decir que Dios desciende del cielo a la tierra a establecer su reino para ahora pelear cuerpo a cuerpo con el mundo de las tinieblas y recuperar los adeptos que el enemigo se ha llevado. Eso es lo que está pasando. Sume, reste, divide y multiplique. Al final del día, esto es lo que está pasando. Estamos en una guerra espiritual, donde el reino de los cielos, representados por los que somos creyentes en Cristo, que es nuestro Rey, estamos tratando en su nombre de dejar nuestra bandera puesta frente a un reino que nos está intimidando y nos quiere amedrentar y nos quiere hacer ver que tienen poder, y que si seguimos con esto nos van a callar, y que si seguimos echando para adelante nos van a juzgar y nos van a perseguir, porque nuestro reino no depende de lo que ellos digan. Nuestro reino depende de lo que diga nuestro Rey. Y nuestro Rey ha dicho que aunque estemos en este mundo, Él es el dueño nuestro. Nuestro Rey ha dicho que aunque el mundo nos haga ese tipo de enfrentamiento, nosotros gozamos de su paz, no como el mundo la da. Nuestro Rey ha dicho que no nos pongamos ansiosos, porque cada día trae su afán y Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Dónde es que está la crisis? La crisis es cuando la iglesia se desenfoca y empieza a prestarle más atención a los anuncios del reino de las tinieblas que a los anuncios del reino de los cielos.
Ahí está el desenfoque. Entonces, Cristo viene y deja el reino establecido en la tierra, y una palabra que usó Juan Carlos otros días, que está en la palabra, y nos hace embajadores de ese reino. Un embajador tiene una autoridad espectacular porque representa a alguien. Un embajador no se representa a sí mismo, representa a alguien. La pregunta esta mañana es: ¿a quién tú estás representando? Representa un gobierno. Representa un gobierno. Donde llegue ese individuo, llegue ese gobierno. Pero si yo me dedico a escuchar lo que el mundo quiere decir, y lo que hablo es lo que el mundo dice, y lo que promuevo son las noticias del mundo, y lo que impacta mi vida es lo que el mundo dice, yo estoy representando el mundo y no estoy representando el reino. Porque yo tengo que llegar a donde llego y representar el reino y traer la paz conmigo y traer la palabra del Señor conmigo y traer un mensaje de esperanza y un mensaje de poder y decirle a la gente: el Señor viene de camino, hay un avivamiento, Dios no se ha callado, Dios no se muda, Dios no cambia, Dios es cumplidor con su palabra porque Él es fiel, para cambiar el ambiente, romper los esquemas y volver a traer a los caídos al reino y buscar a los pródigos y volverlos a traer a la casa del Padre y traer a la gente que esté herida y sanarla como el buen samaritano y pasarle aceite y pasarle ungüento y montarlo en la cabalgadura. La iglesia tiene que levantarse en este momento y convertirse en los embajadores del reino y salir de las cuatro paredes y meterse en el mundo que estamos viviendo a buscar los nuestros y traerlos y buscar a aquellos que no creen y que crean y se conviertan a nuestros caminos y no nosotros los caminos de ellos. Dejamos de hacer eso como iglesia. Estamos dejando de hacer eso. Estamos dejando de hacer eso. Y necesitamos un wake-up call del Espíritu Santo, una llamada de alarma, de alerta. Iglesia, despierta. Despierta. ¿Por qué? Porque este cartucho del reino, de la historia de la humanidad, se va agotando la cinta. La gente dice: no, es que esto no puede ser, porque en un mundo físico, todo lo que tiene principio tiene fin. Esto no es eterno. Nunca ha sido eterno. Lo que es eterno está al otro lado del muro, en el reino de los cielos. Lo que es eterno es lo que vive dentro de ti. Pero todo lo que existe, lo que está contenido, no lo es. No lo es. Ahora, viene algo interesante. Ese rey que deja establecido el reino en esta tierra dejó un anuncio. Él regresa. Él regresa. Amén. Y no regresa para repartir dulces. Exacto. Ni chocolate. Regresa porque la historia reclama que Dios viene a conquistar de una vez y por siempre el reino del mal para establecer su reino permanentemente en la tierra, en los humanos, en el cielo y en el mundo espiritual. Sino su nombre queda en entredicho. Su palabra queda cuestionada. Su naturaleza queda manchada. Y eso es algo que en el texto bíblico no existe. Dios es Dios. Su palabra es fiel y su esencia es inmutable. Y ese rey dijo: proclamen. Es más, cuando todo el mundo sepa de este reino, entonces va a venir el fin. Para que no haya ningún elemento injusto. Para que nadie se me levante diciendo: yo nunca supe de tu reino. No, tú vas a saber de este reino de alguna forma u otra. Exacto. De alguna manera te va a llegar el mensaje de que Dios viene caminando, de que Dios se revela. Ahí es que se cumple Isaías: en la tierra habrá conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. Así es. Y se cumple Hebreos, que Dios en todos los tiempos, de todas las formas y maneras, siempre se ha revelado. Y en este momento, en su revelación máxima a través de Jesucristo, su Hijo. Ese anuncio va corriendo.
Hoy día estamos aquí sentados y estos micrófonos llegan a sitios que usted ni se imagina. Nosotros recibimos comentarios y mensajes de gente en Córdoba, de Argentina, en Colombia, en México, en Honduras, en España, en Inglaterra, gente, soldados cristianos que están en Irak, que están en otras partes del mundo, en Italia, gente que nos escucha y que estamos escuchando la palabra, y somos nosotros una emisora en una isla de 100 por 35 en el Caribe. Ahora imagínate otra gente que está haciendo otro trabajo, misioneros que ya están preparándose para salir al campo tan pronto se abran las puertas de los aeropuertos. Una misionera amiga mía me dijo, me voy a vacunar. Me dice, me voy a vacunar no porque crea que esto y lo otro, es que el Dios que me llamó el campo misionero y yo voy para allá. Y yo le pregunto, ¿y tienes algún temor de que no, Dios me va a proteger, no te preocupes, porque mi misión está allí? Aquella gente necesita escuchar a Cristo. Y tú escuchas eso. Wow. Y es electrificante. Y tú dices, esta gente está comprometida con el reino de verdad. Y me dijo, porque una vez se cumpla la palabra que esto se regó por el mundo, el Señor regresa con esa convicción. Claro. Mientras Jesús venga, el enemigo, sabiendo la historia cómo va a terminar, conociendo a Dios como lo conoce, que es fiel a su palabra, no se queda con los brazos cruzados. De hecho, la Biblia lo pone como que él sabe que le queda poco tiempo. Que está como lo de un rugiente porque su tiempo se acaba. Entonces, diseña una estrategia. Sí, vamos a ver. Espérate. Y dice, acá uno, ¿verdad? En la parte de la imaginación. Estos trucos viejos ya no funcionan. Ya la gente sabe lo que es esto. Ya me lee a distancia. Además, la iglesia se ha encargado de desenmascararme y me tienen leído. Déjame buscar nuevas estrategias para que los seres humanos no se puedan convencer de la verdad que es Cristo, se confundan entre ellos, se divida la iglesia y yo pueda adelantar mi agenda antes de que vengan a destruirme. Y usted puede pensar, pero si lo van a destruir, ¿cuál es la intención? Que mientras eso vaya a ocurrir, él pueda lograr que muchos seres humanos no vean realizadas en sus vidas la manifestación del amor y la bendición de Dios. Propósito del enemigo no es destruir la tierra. No sacan con eso. Ni hacer que este se caiga, ni que aquel caiga en el vicio. El propósito del enemigo es tratar de frustrar los propósitos de Dios para los seres humanos. Y la única forma de frustrarlos no es atacando a Dios, es atacando al ser humano. Para que el ser humano ciego, sordo, mudo, desenfocado, no pueda ver el propósito de Dios en su vida. ¿Cómo lo logra? Miren. ¿Qué tal de estas herramientitas? Infundir terror. Vamos a infundir terror. Ocurrió el 9/11, ¿verdad? La crisis de las Torres Gemelas. No digo que Satanás se montó en esos aviones a hacer eso, pero ocurre un evento humano y él dice, el terrorismo. Entonces se pone en estigma la gente para dividir. Usted está en una fila de aeropuerto y por esas cosas de la vida, detrás de usted hay un individuo con un manto y una túnica, con un celular, y usted lo escucha, Sabat Hajer, Jalab de Habibi. Dice, este individuo, yo espero que no se monte en mi avión, porque usted cree que ese individuo, por estigma social, es un terrorista. Y a lo mejor el terrorista es el que está frente a usted en pantalones cortos, en chancleta, que supuestamente va a Punta Cana. ¿Sí? Y con eso la mente se empieza a fragmentar. Entonces dividimos el ser humano en partidos políticos. Mientras más hay, más divididos. Dividimos en ideología. Dividimos ahora
en cuestiones de sexo, no son hombre y mujer, ahora es medio mundo. Dividimos en cuestiones económicas, pobres, ricos. Dividimos en cuestiones religiosas, ateos, judíos, y musulmanes, cristianos. Y dentro de cada grupo, dividimos los grupos. Cuando venimos a hacer una convocatoria, es difícil. Es difícil porque no hay manera de unir la gente. ¿Y quién es el señor de la división? El enemigo de las almas, porque él vino a restar y a dividir. Nunca vino a sumar. ¿Y qué herramienta usa? Bueno, va a usar la mentira. Él es el padre de la mentira, lo dijimos esta mañana, porque lo contrario a eso es la verdad. Y mientras que volvemos a las imágenes y a los símbolos, Jesús dice, yo soy la verdad. Pues entonces al otro lado dice, yo soy el papá de la mentira. Y chocamos y llegamos ahora a un mundo donde la mentira bien disfrazada parece una verdad y la gente se la compra y se la cree versus la verdad que duele, porque yo no quiero que me duela. Yo no quiero que me confronten. Yo no quiero que me digan que yo estoy mal. Yo no quiero que me digan que yo tengo que cambiar. Yo no quiero que me digan que todo lo que yo he hecho está mal hecho. Yo no quiero que me critiquen ni que me juzguen. Pues entonces voy a abrazar lo que sea con tal de que esto no me hiera. Y voy y busco una mentira. Entonces me viene un montón de gente a decir, wow, Nacho, eso está tremendo. O sea, yo sé que no está tremendo, pero estoy escuchando lo que quiero. A consecuencia de eso, muchos mensajes cristianos se han acomodado ahí para supuestamente no herir la gente, no hacerlos sentir mal, amarlos y esto y lo otro. Y ese pase de mano al pecado ha traído una crisis dentro de la iglesia. Porque mientras otros son confrontados con el Espíritu Santo para poder rendirse al Señor, hay un grupo de gente que está buscando que le pasen la mano. Y ese es producto del ambiente del anticristo. El generar el miedo. El miedo. Va a pasar esto, viene lo otro, aquello lo otro. El uso de las profecías para adelantar el terror. La ansiedad que se genera en el tiempo que estamos viviendo. La incertidumbre que se le impone a la gente en la mente. La distorsión de la realidad. Herramientas poderosas para que este reino se establezca. Y si usted lee el Apocalipsis, capítulos 12, 13 y 14, dice que el dragón que vino del cielo con una tercera parte de sus seguidores es el que le dio aliento y vida a una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjate qué imagen. Y la bestia y el dragón son una misma cosa. El dragón lo que ha hecho es dar aliento. Dar aliento es meterse. Se metió dentro de esa bestia que son todos los poderes del mundo. Pero eso para el tiempo de Juan era Roma, porque estaba sobre 7 montes y tiene los 10 cuernos, que son los emperadores más graves que ha tenido Roma. Me está dando la razón. Si crees en esa interpretación, me está dando la razón, porque ese es el imperio de los poderes del mundo del tiempo de Juan, que se repite hoy con otros nombres, con otra gente, y sigue siendo el poder del mundo afectado con el aliento de un dragón que lo que quiere es adelantar la agenda del reino del mal. Lo glorioso de la historia apocalíptica es que independientemente de esa bestia, al otro lado está uno, que su nombre es Rey de Reyes. Y la gente, ¿verdad? Buena pregunta, ¿por qué Rey de Reyes? Porque si el dragón le da vida a la bestia que tiene todos los reinos de la tierra, este está diciendo, no importa cuánta vida tú le des a esos reinos, yo sigo siendo el Rey de Reyes y el Señor de señores. Jesús es el vencedor. Hay un solo reino. Hay un solo poder.
pero necesitamos rendirnos de verdad. Y aquí viene quizás la resolución de esta mañana en la señal de los tiempos. Y disculpe que de vez en cuando el predicador y el profesor se mezclan. ¿No? Una lucha que a través de los tiempos se me ha hecho inevitable. Ay, bueno, es bueno tenerlos a los dos. Amén, gracias. ¿Qué iglesia queremos ser? Es la pregunta que yo... ¿Qué iglesia queremos ser? La iglesia que está determinada por el mundo de las tinieblas. O sea, el enemigo te define. Exacto. La iglesia amedrentada por las estrategias del mundo o del reino de las tinieblas. La iglesia intelectual que quiere ahora procesarlo todo tan intelectual que dejaron la parte espiritual afuera y a consecuencia el Espíritu Santo en el parking. La iglesia de la alta crítica para agarrar los textos bíblicos y desmantelarlos sin darnos cuenta que entonces más gente va a entrar en crisis porque su fe se afecta. A eso fue que nos mandó el Señor. ¿Sabe por qué pasa todo esto? Porque no estamos leyendo la Biblia. No estamos orando y no estamos buscando el rostro del Señor a través del Espíritu Santo. Los debates que están surgiendo son debates desde nuestras emociones y nuestro intelecto. No son debates desde el mundo del reino de la luz y de los cielos al que pertenecemos. Nosotros necesitamos volver a Cristo. Nosotros necesitamos volver a buscar el Espíritu Santo para que nos gobierne. Y hay gente que despacha rápido. No, pero el Espíritu Santo está en mí y te está gobernando. Porque es que tiene que gobernarte. Tenemos que salir a buscar los caídos. Hay muchos soldados heridos, tronchados, maltratados, maltrechos. Y hace tiempo que por ese camino no pasa un buen samaritano. Están pasando sacerdotes y están pasando levitas. No pasa un samaritano. Porque es diferente a mí. Tiene el uniforme del reino que tú tienes. Representa lo que tú representas. Y si no haces algo por los tuyos, mucho menos lo vas a hacer por otros. Hoy, este segmento te dice que te reportes al reino que tú perteneces y en oración le digas a Cristo en qué parte de la batalla me vas a poner. Yo quiero servirte para adelantar el reino de los cielos en la tierra antes de que tú regreses. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Poderoso. Totalmente de acuerdo con las palabras de Magdiel Narváez en esta mañana. Yo creo que la iglesia en Puerto Rico tiene que seguir predicando. No está mal que tratemos de ser sal y luz con las cosas que a nivel legislativo está pasando, pero no nos podemos quedar como que nuestra función principal o aportación principal es combatir la agenda del mundo. La aportación principal de la iglesia es predicar a Jesucristo. Amén. Y que el evangelio corra. Por lo menos lo cogí de esa manera. Así es. No está mal que tengamos que cabildear a nivel legislativo lo que tengamos que hacer, pero no puede ser la meta final ni la prioridad y en lo que estemos envueltos de manera total. El 100% del tiempo es dedicado a eso. No, el 100% del tiempo es dedicado a la predicación de la palabra. Esa es la función de nosotros. No nos podemos desviar a que el mundo nos dicte la pauta, porque hoy es el 184 y 185, mañana van a ser yo no sé cuál es el número. Pero no podemos dejar la predicación fuera, no podemos dejar los estudios bíblicos fuera, no podemos dejar las vigilias fuera, no podemos dejar las células fuera. Yo creo que Dios nos está hablando.
Gloria a Dios por eso. Y qué bueno que, ¿verdad? Traes esta línea, que es exactamente una línea en la que en estos últimos meses Dios ha estado inquietándome. Ayer tuve una conversación extraordinaria con Heisha Fernández, precisamente. Con Heisha, que va en esta dirección. Que el mundo vomite su veneno. Nosotros vomitamos o predicamos la medicina. Amén. Amén. Vis a vis, ustedes sigan con su fuego y azufre. Nosotros seguimos con la gracia y la misericordia de Cristo más alta todavía. Amén. Predicando y ganando vidas para Cristo. Eso tiene que correr de manera paralela y no esperando las balas que nos tiren y nosotros para ver con qué balas le tiramos. Exacto. La predicación está todavía mucho más alta que la agenda del mundo. Sin dejar de atacar el mundo. Entendí bien. Sí, perfecto. Un resumen en un minuto. Y lo que tú dijiste, Gracias, Magdiel, Michael. preguntarle al Señor en qué parte es que tú me quieres. Muchas veces decimos, aquí es donde yo me siento, esto es lo que voy a hacer. Pero qué difícil es levantar la mirada, ¿dónde es que tú me quieres? Así es. ¿En Que qué sea parte del Él, que batallón? sea Él el que nos defina. No el mundo ni su guerra, Él, que nos defina Él. Porque si Él nos define, vamos a estar siendo tan efectivos donde quiera. Exactamente. Yes. Amén. Magdiel, hay cantidad de gente que todos los días pregunta acerca del viaje. Oh, el viaje, ¿no? El viaje sigue Impresionante. O sea, pero mucha gente. viento en popa. Israel es uno de los destinos más visitados del mundo. Y a eso tú le sumas Éfeso, Chipre, que es una ruta espectacular, que prácticamente por barco, en un crucero, estamos haciendo la ruta que los discípulos después del 70 hicieron por tierra. Porque se van de Jerusalén y llegan hasta Éfeso huyendo a la persecución del Imperio Romano impuesto por el papá de Tito y de Domiciano, llamado Vespasiano. Entonces, al haber ocurrido la pandemia, mucha gente se quedó sin la oportunidad de visitar a Israel. De hecho, Israel está prácticamente lleno, Turquía está prácticamente lleno, o sea que irnos en un crucero es una ventaja espectacular, porque dormimos en el barco y llegamos, visitamos los sitios, tenemos las explicaciones, nos montamos en el barco, vamos en la travesía y en la travesía tenemos también nuestras conferencias. O sea que la persona recibe 2 intervenciones, una en tierra y una en mar. El precio está exquisito por todo lo que se va a prestar y a dar a través de ese barco. Porque hay gente que dice, no, pero yo puedo conseguir un barco a un mejor precio en esa misma ruta. Sí, pero los conferenciantes no van a estar ahí. Exacto. Entonces tú tienes gente del calibre de Noemí y Samuel Pagán, Edwin Rivera Manso. Tienes un hermano ministro como Ricardo Rodríguez, que también tiene su testimonio, dicho sea de paso, ¿verdad? Y entonces me tienes a mí como un abortivo en el proceso. Y enriquece. Hay lo que se llama eso se llama un valor añadido. Todavía hay espacio. Invitamos a que llames a Pronto Travel al 787-798-6455. Excelente, gracias Magdiel. A ustedes. 7:48 en ruta Nueva Vida 97.7.